El guardián del tiempo, parte 1. Prólogo. La mujer que llegaba, siempre a las 17:14. El relojero Mateo Alarcón había aprendido, desde muy joven, que el tiempo no era solo una secuencia de segundos, repitiéndose como un mecanismo perfecto, sino una criatura caprichosa que respiraba, se contraía, desaparecía por instantes y regresaba con una precisión casi cruel. Su padre le enseñó a escuchar los relojes como si fueran corazones humanos, y Mateo, con el paso de los años, desarrolló un talento que nadie más poseía: sentir cuando un reloj mentía, cuando un engranaje ocultaba un secreto, o cuando el tiempo, sí, el tiempo mismo, jugaba con él. Pero nada lo había preparado para ella. La mujer que siempre llegaba a las 17:14, con un abrigo color marfil, los labios temblorosos por el frío, y los ojos, Dios, aquellos ojos. Ojos que parecían recordar cosas que aún no habían ocurrido. La primera vez que entró en su tienda, Mateo sintió una corriente eléctrica atravesarle la piel. No supo explicar por qué, pero tuvo la sensación absurda, casi violenta, de que la conocía. No de un sueño, no de una fantasía, de una vida entera. Ella dejó un reloj de bolsillo sobre el mostrador, un reloj antiguo, hermoso, desgastado por un uso casi obsesivo. Se detiene siempre a la misma hora, dijo ella con una voz delicada que temblaba entre miedo y esperanza. Mateo examinó el reloj. Todo parecía normal: engranajes limpios, espiral intacta, rubíes sin desgaste. Pero entonces el reloj vibró en su mano, como si tuviera un pulso, como si fuera un corazón atrapado en un mecanismo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él, sin poder evitarlo. La mujer dudó. Luego sonrió con una tristeza tan profunda que Mateo sintió el pecho apretársele. Lucía, respondió. Y tú no deberías recordarlo. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué no debería? Lucía apartó la mirada, como si respondiera a una pregunta que él todavía no había hecho, como si ya hubiera vivido ese momento. Porque no es la primera vez que vengo a ti, susurró. Y cada vez que regreso, tú vuelves a enamorarte de mí. Mateo sintió como el mundo se detenía. Ella lo miró con una mezcla de ternura y desesperación. Y yo, añadió con voz quebrada, yo siempre te elijo, incluso sabiendo que cada elección me acerca más a mi muerte. El reloj volvió a vibrar. El segundero intentó avanzar y se detuvo con un clic metálico. 17:14. Capítulo 1. El día que comenzó todo, otra vez. Mateo despertó sobresaltado. Había soñado con una mujer de abrigo marfil, con un reloj roto y con una frase que no entendía: siempre te elijo. Sacudió la cabeza. No recordaba su rostro, solo una sensación persistente en su pecho: dolor, pérdida, nostalgia, como si hubiera amado a alguien que nunca existió. La tienda abrió como siempre a las 10. Pasaron clientes habituales: un anciano con un reloj heredado, un joven buscando un regalo para su novia, una niña obsesionada con los carruseles mecánicos. Todo era normal, demasiado normal. Hasta las 17:14. La campanilla de la puerta sonó. Mateo levantó la mirada, y allí estaba ella, la mujer de su sueño, la mujer que creía no conocer, la mujer que, sin embargo, le impactó como un recuerdo enterrado que vuelve sin permiso. Lucía. Su respiración se detuvo. Ella avanzó con una elegancia triste y colocó el reloj de bolsillo sobre el mostrador. Mateo sintió un déjà vu tan intenso que necesitó apoyarse para no perder el equilibrio. Se detuvo otra vez, dijo ella. ¿Alás?, preguntó él con un hilo de voz. Lucía sintió. Sí, 17:14. Mateo lo tomó. El reloj tembló, como si reconociera su tacto. Este reloj, murmuró Mateo, no es normal. Lucía sonrió con amargura. Yo tampoco lo soy. Mateo quiso preguntarle muchas cosas. Pero antes de poder hablar, el reloj emitió un sonido metálico agudo, un latido. Lucía retrocedió medio paso. No queda tiempo, susurró. Otra vez no. Mateo sintió el instinto más primario del mundo: protegerla. ¿Qué está pasando? Ella levantó la mirada, lágrimas contenidas, una tristeza infinita. Estoy atrapada en un bucle temporal, Mateo. Muero cada día a las 17:14. Miro el reloj, siento como la aguja cae, y todo vuelve al inicio, al momento en que entro por tu puerta. Mateo abrió la boca, sin creerlo, pero sin poder negarlo. Y cada vez, continuó ella, tú intentas salvarme, cada vez de forma distinta, cada vez con más desesperación. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y lo he logrado alguna vez? Lucía negó suavemente. Nunca, pero tú no te rindes, nunca te rindes. Y cuando ella dijo eso, Mateo sintió un dolor tan familiar que se preguntó si su alma recordaba lo que su memoria no podía. Entonces lo intentaré otra vez, dijo él, con una firmeza que le sorprendió a sí mismo.
Lucía tembló. No deberías. Cuanto más luchas por mí, más duele cuando me pierdes. Y tú no recordarlo es lo peor de todo. Yo no quiero olvidarte, dijo él impulsivamente. Lucía tragó saliva. A veces me pregunto, susurró, si te enamoras de mí porque estás destinado a hacerlo o porque el tiempo nos obliga a repetir lo que ya está roto. Mateo tomó su mano. No sé quién eres, no sé qué hemos vivido, pero sé una cosa. Ella lo miró, temblorosa. ¿Qué sabes, Mateo? Que no pienso dejarte morir hoy. Un silencio cargado. Entonces ella dijo, Mateo, cada vez que dices eso, el reloj acelera. Y como para confirmarlo, tac, tac, tac. El segundero avanzó a una velocidad imposible. Lucía palideció. Ya empezó. ¿Qué empezó? La caída del tiempo, susurró ella. Mi muerte. Capítulo 2. El primer intento. El primero que él recuerda. Mateo tomó el reloj. Las agujas temblaban violentamente. Lucía, dime qué debo hacer. Ella negó. Nada puedes hacer. Cada día, a esta hora, estoy destinada a... Pero Mateo ya estaba corriendo. La tomó de la mano. Ven conmigo. ¿A dónde? Preguntó ella, sorprendida. A donde el tiempo no pueda alcanzarte. Salieron de la tienda. La calle estaba tranquila, demasiado tranquila. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. Un perro a mitad de ladrido quedó congelado. El tiempo se estaba deteniendo. Lucía lo sintió. No sirve, Mateo. El tiempo siempre me encuentra. No esta vez. La arrastró hacia la plaza. Pero cuando llegaron al centro, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. No era la hora. No podían sonar. Lucía se llevó las manos al pecho. Siento algo dentro de mí. Mateo, me estoy rompiendo. Él la abrazó. Resiste. No puedo. El reloj estalló en una luz dorada. El tiempo se desgarró y ella cayó. Mateo la sostuvo mientras su cuerpo se desvanecía como humo entre sus brazos. Lucía, Lucía, no. Ella tocó su mejilla con su último aliento. Siempre te elijo. El mundo se volvió blanco, y Mateo despertó en su cama, a las 7, sudando, temblando, y con lágrimas que no sabía explicar. ¿Dónde guardan el amor los fantasmas? Prólogo. La melodía que no debía existir. Hay ciertos lugares en el mundo que el tiempo olvida, no por descuido, sino por piedad. El Museo de Antigüedades San Cristóbal era uno de ellos. Un edificio de piedra gris que se alzaba en el corazón del barrio antiguo como un mausoleo de memorias ajenas, con sus ventanas cegadas por tablones de madera y sus puertas selladas por cadenas oxidadas que nadie se molestaba en romper. Llevaba cerrado desde el accidente. Desde aquella noche de marzo, 7 años atrás, cuando el techo del ala este se derrumbó durante una restauración nocturna, sepultando bajo toneladas de escombros y polvo del siglo XIX no solo estructuras de yeso y vigas centenarias, sino también una vida que apenas comenzaba a florecer. Nadie hablaba de eso. Los vecinos del barrio pasaban junto al museo con la mirada baja, persignándose por costumbre, como si el edificio mismo emanara una tristeza contagiosa. Los niños inventaban leyendas, que por las noches se escuchaban pasos en los pasillos vacíos, que había luces que se encendían y apagaban sin electricidad, que una sombra tocaba el violín en las habitaciones clausuradas. Adriana Solís nunca había creído en fantasmas, hasta aquella noche de noviembre en que la lluvia la empujó hacia el museo como si el destino tuviera prisa. Capítulo 1. Cuando la tormenta abre puertas antiguas. La tormenta llegó sin avisar, como llegan todas las cosas importantes en la vida, de golpe, sin tiempo para prepararse, arrancando el mundo de sus bisagras. Adriana caminaba de vuelta a su apartamento después de una jornada agotadora en el taller de restauración donde trabajaba, con las manos aún manchadas de pigmentos ocres y los dedos entumecidos por el frío. Llevaba en el bolso un lienzo del siglo XVII que necesitaba limpiar antes del amanecer, un encargo urgente de un coleccionista privado que pagaba bien pero exigía imposibles. El primer relámpago rasgó el cielo como un cuchillo de luz. El trueno llegó 3 segundos después, tan brutal que Adriana sintió la vibración en los huesos. Y entonces el diluvio. No fue lluvia, fue un muro de agua que se desplomó sobre la ciudad con la furia de algo largamente contenido. En cuestión de segundos, Adriana estaba empapada hasta los huesos, el bolso apretado contra el pecho, en un intento inútil de proteger el lienzo, buscando refugio con la desesperación de quien sabe que no lo encontrará. La calle estaba desierta, las tiendas cerradas, los portales demasiado lejos. Y entonces lo vio, el museo, imponente, oscuro, olvidado. Una de las puertas laterales,
la que daba al callejón de los gatos, como la llamaban los locales, estaba entreabierta, apenas un palmo, como una invitación susurrada. Adriana no lo pensó dos veces. Corrió hacia ella, empujó la puerta con el hombro y se sumergió en la oscuridad del museo con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El silencio la golpeó primero, un silencio tan absoluto que el rugido de la tormenta afuera parecía pertenecer a otro universo. Luego llegó el olor, polvo antiguo, madera podrida, humedad de décadas y algo más, algo indefinible, como el rastro de un perfume que alguien usó hace mucho tiempo y que se niega a desvanecerse por completo. Adriana sacó su teléfono móvil del bolso, milagrosamente seco gracias a una funda impermeable, y encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad revelando un vestíbulo amplio de techos altos, con molduras barrocas cubiertas de telarañas y un suelo de mármol agrietado, donde crecían pequeñas plantas entre las fisuras. A la derecha, una escalinata de caracol ascendía hacia las sombras. A la izquierda, un pasillo largo y estrecho desaparecía en la negrura. El agua goteaba de su ropa, formando pequeños charcos. Adriana tiritó, no solo por el frío, sino por la sensación inquietante de que este lugar no la había recibido por casualidad, de que había estado esperándola. No seas ridícula, se dijo a sí misma. Es solo un edificio vacío. Pero entonces lo escuchó. Al principio pensó que era el viento colándose por las ventanas rotas, luego que era el crujir de la madera vieja sentándose. Pero no, era música, una melodía de violín, tenue, lejana, imposible. Provenía del pasillo de la izquierda. Adriana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su instinto le gritaba que saliera corriendo, que volviera a la tormenta, que cualquier peligro exterior era preferible a lo que fuera que había dentro de este museo maldito. Pero había algo en esa melodía, algo que le rompía el corazón sin saber por qué. Era bella y triste a partes iguales, como el llanto de alguien que ha aprendido a convertir su dolor en arte. Las notas flotaban en el aire, con una delicadeza fantasmal, subiendo y bajando, construyendo una historia sin palabras que Adriana sentía que conocía, aunque nunca la hubiera escuchado. Y antes de que pudiera convencerse de lo contrario, sus pies ya la estaban llevando hacia el pasillo. El corredor era más largo de lo que parecía desde la entrada. Las paredes estaban forradas de retratos antiguos cuyos ojos parecían seguirla mientras avanzaba, y el suelo de madera gemía bajo cada paso como si protestara por su presencia. La música crecía en intensidad, más clara, más cercana, más real. Adriana giró una esquina y se encontró frente a una puerta doble de roble tallado, entreabierta, con luz parpadeando en el interior. Luz, en un edificio sin electricidad desde hacía 7 años. Su mano tembló al empujar la puerta, y lo que vio al otro lado desafió toda lógica. La sala era circular, con vitrinas de cristal dispuestas en círculo alrededor de un espacio central vacío. Las vitrinas contenían instrumentos musicales antiguos, violines, arpas, flautas, liras, todos cubiertos de polvo excepto uno. En el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, descansaba un violín, reluciente, intacto, como si alguien lo hubiera tocado esa misma noche. Y a su lado, con el arco aún en la mano, había un hombre, o al menos algo con la forma de un hombre. Adriana debería haber gritado, debería haber huido, debería haber hecho cualquier cosa excepto quedarse paralizada, mirándolo, sintiendo cómo el mundo se inclinaba levemente sobre su eje. Él era joven, quizás de su misma edad, 26, 27 años, con el cabello oscuro despeinado cayéndole sobre la frente, una camisa blanca arrugada con las mangas enrolladas hasta los codos, y ojos. Dios, esos ojos. Eran del color de la miel quemada, brillantes y tristes al mismo tiempo, y la miraban con una mezcla de asombro y reconocimiento que no tenía sentido. ¿Puedes verme?, preguntó él, con una voz ronca que sonaba como si no lo hubiera usado en mucho tiempo. Adriana asintió, incapaz de producir palabras. El hombre dejó caer el arco. El sonido del impacto contra el suelo de mármol resonó en la sala como un disparo. Nadie me había visto en 7 años, susurró él, y había tanto dolor en esas palabras que Adriana sintió que algo en su pecho se quebraba. Pensé que iba a estar solo para siempre. ¿Quién eres?, logró articular Adriana finalmente, con la voz temblorosa. El hombre la miró con una intensidad que la atravesó. Mi nombre es Elías, dijo, y llevo muerto desde el 14 de marzo del 2016. Capítulo 2.
Los 7 minutos entre mundos, Adriana debería haber salido corriendo. Cualquier persona cuerda lo habría hecho. Pero había algo en la forma en que Elías la miraba, no con la vacuidad de un espectro, sino con la urgencia de alguien que ha estado esperando tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente la esperanza, que la mantuvo clavada en su lugar. No puedes estar muerto, dijo Adriana, y su voz sonó ridícula incluso para ella. Estás aquí. Puedo verte. Puedes verme porque respondió Elías, mirando hacia la nada como si consultara un reloj invisible. Durante exactamente 7 minutos, el velo entre tu mundo y el mío se adelgaza lo suficiente como para que ambos existamos en el mismo espacio. Después, desaparezco otra vez. Adriana negó con la cabeza, sintiendo que la realidad se deslizaba entre sus dedos como arena. Eso es imposible. Lo sé, dijo Elías con una sonrisa amarga. Pero aquí estamos. Dio un paso hacia ella, y Adriana notó algo extraño. Sus pisadas no producían sonido. Se movía como si flotara a 1 milímetro del suelo, como si el mundo físico fuera apenas una sugerencia para él. ¿Por qué yo?, preguntó Adriana. ¿Por qué puedo verte cuando nadie más puede? Elías la estudió con esos ojos color miel que parecían contener siglos de soledad. No lo sé. He pasado 7 años aquí, atrapado en este museo, reviviendo el momento de mi muerte una y otra vez. Y cada noche a las 0:14, este lugar se vuelve tangible, real. Durante 7 minutos puedo ver el mundo de los vivos superpuesto con el mío. Veo gente pasando por la calle afuera, pero ellos no me ven. Grito, golpeo las paredes, intento tocarlos, pero es como si yo fuera el fantasma de una película que nadie está viendo. Su voz se quebró ligeramente. Hasta esta noche. Hasta que tú entraste por esa puerta y me miraste directamente a los ojos. Adriana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con su ropa mojada. ¿Qué te pasó? ¿Cómo moriste? El rostro de Elías se ensombreció. Estaba tocando aquí. Una presentación privada para la inauguración de una nueva ala del museo. Era músico callejero, pero esa noche me dieron la oportunidad de tocar en un lugar importante. Era mi gran oportunidad. Miró hacia el techo, hacia las vigas expuestas y las grietas que atravesaban el yeso como cicatrices. Estaba en medio de una sonata de Bach cuando el techo se derrumbó. No tuve tiempo de correr, solo recuerdo el sonido del violín rompiéndose en mis manos, el peso del mundo aplastándome, y luego, nada. Y después de la nada, este limbo, esta prisión. Adriana sintió las lágrimas quemándole los ojos sin permiso. Lo siento, susurró, y no supo por qué lo decía, pero sentía que era lo único apropiado. Elías negó con la cabeza. No lo sientas, no fue tu culpa, aunque hizo una pausa, mirándola con una expresión que Adriana no pudo descifrar. Aunque siento que te conozco. Es la cosa más extraña. Cuando entraste, fue como si mi alma reconociera la tuya antes de que mi mente pudiera procesarlo. Adriana abrió la boca para responder, pero en ese momento sintió algo, un cambio en el aire, como si la atmósfera se estuviera adelgazando, volviéndose menos sólida. Elías lo sintió también. Su expresión se tornó desesperada. Se acaba el tiempo, dijo con urgencia. Quedan menos de 2 minutos. ¿Y entonces qué? Entonces desaparezco. Y tú te quedarás aquí sola, probablemente convenciéndote de que esto fue una alucinación causada por el frío y el miedo. ¿Volverás? ¿Mañana a la misma hora? Elías asintió. Cada noche, siempre. Es mi condena y mi única esperanza. Adriana no lo pensó, actuó por instinto. Volveré, dijo con firmeza. Mañana, a las 0 veré. Elías la miró, como si acabara de ofrecerle el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué querrías volver a un museo abandonado para hablar con un fantasma? Adriana sonrió a pesar de las lágrimas. Porque nadie debería estar solo. ¿Y por qué? No sé cómo explicarlo, pero también siento que te conozco, como si hubiéramos estado buscándonos sin saberlo. Elías extendió la mano hacia ella, y por un instante pareció que podría tocarla. Pero sus dedos atravesaron el aire donde debería haber estado la mano de Adriana, como si ella fuera la fantasma para él. No puedo tocarte, dijo él con voz rota. Estamos en el mismo espacio, pero en diferentes planos de existencia. Es como estar separados por un cristal invisible. Entonces hablaremos, respondió Adriana, y encontraremos la forma de romper ese cristal. La sala comenzó a difuminarse, las luces parpadearon. Adriana, dijo Elías rápidamente, como si temiera que el nombre se le escapara. ¿Cómo te llamas? Adriana Solís. Él repitió el nombre como si fuera una plegaria. Adriana, no olvides esto, por favor.
No dejes que la luz del día te convenza de que fue un sueño. No lo haré, lo prometo. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor, Elías desapareció. La sala quedó a oscuras. El violín del pedestal ya no brillaba, la música había cesado, y Adriana se quedó sola en el museo vacío, temblando, llorando, sintiéndose más viva de lo que se había sentido en años. Capítulo 3. Cuando el mundo diurno miente. Adriana no durmió esa noche. Llegó a su apartamento cerca de las 2 de la madrugada, se quitó la ropa empapada, se dio una ducha caliente que no logró calentar el frío que sentía en los huesos y se sentó en su cama mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. ¿Realmente pasó? La pregunta giraba en su mente como un disco rayado. La lógica le decía que había sido una alucinación, un truco de la mente causado por el agotamiento, la tormenta, el ambiente lúgubre del museo. Pero la emoción le gritaba que había sido real, tan real como el dolor en su pecho, como las lágrimas en sus mejillas, como la sensación de haber encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Al amanecer, Adriana fue a trabajar con ojeras profundas y las manos temblorosas. El taller de restauración era un espacio luminoso lleno de caballetes, lienzos antiguos, frascos de pigmentos y el olor reconfortante a trementina y barniz. Sus colegas, Marta, una mujer mayor con lentes de aumento permanentemente colgados del cuello, y Javier, un joven con más talento que paciencia, la saludaron con la naturalidad de siempre. «Te ves terrible», comentó Javier sin tacto. «¿Mala noche?» «Algo así», murmuró Adriana, sentándose frente al lienzo del siglo XVII que debía restaurar, pero no podía concentrarse. Sus manos, normalmente tan precisas y delicadas, temblaban al sostener el pincel. Sus ojos, entrenados para detectar las grietas más minúsculas en la pintura, se perdían en la nada. Su mente estaba en otro lugar, en un museo abandonado, con un hombre que no debería existir. «Adriana», la voz de Marta la sacó de su trance. «¿Estás bien? Has estado mirando ese mismo punto del lienzo durante 20 minutos». Adriana parpadeó, dándose cuenta de que era cierto. «Perdón, estoy distraída». Marta se acercó, estudiándola con la preocupación de alguien que ha visto demasiados restauradores quemarse por exceso de trabajo. «Tómate un descanso, sal a caminar, despeja tu mente. Ese Caravaggio no va a restaurarse solo, pero tampoco se va a arruinar más si te tomas una hora libre». Adriana asintió, agradecida. Salió del taller y caminó sin rumbo por las calles del centro histórico, dejando que sus pies la guiaran mientras su mente vagaba. Y sin darse cuenta, o quizás con plena conciencia negada, terminó frente al museo. A la luz del día, el edificio parecía incluso más desolado. Las cadenas en las puertas principales estaban oxidadas y cubiertas de musgo. Los tablones en las ventanas tenían grafitis descoloridos. Una placa al lado de la entrada decía, cerrado por obras indefinidamente. ¿Había soñado todo? Adriana rodeó el edificio hasta llegar al callejón lateral. La puerta por la que había entrado la noche anterior estaba cerrada, intacta, sin señales de haber sido forzada recientemente. Pero cuando empujó suavemente, se abrió. El corazón de Adriana se aceleró. Miró alrededor, comprobando que nadie la observaba, y se deslizó al interior del museo. La luz del día que se filtraba por las grietas del techo iluminaba el vestíbulo de una forma completamente diferente a como lo había visto la noche anterior. Lo que en la oscuridad parecía misterioso y lleno de posibilidades, ahora se veía simplemente abandonado. Adriana caminó hacia la sala circular donde había conocido a Elías. Todo estaba cubierto de polvo. Las vitrinas contenían instrumentos rotos y oxidados. El pedestal del centro estaba vacío, sin rastro del violín brillante que había visto. Y sin embargo, cuando Adriana se acercó y pasó la mano sobre el mármol, sus dedos encontraron algo, una capa de polvo reciente removida, como si alguien hubiera colocado algo allí hace poco. «Fue real», susurró Adriana para sí misma, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. «Fue real». El resto del día pasó en una neblina. Adriana volvió al taller, fingió trabajar, respondió preguntas con monosílabos y contó cada minuto hasta que pudiera regresar al museo. A las 23 se despidió de Marta y Javier con una excusa sobre cansancio. A las 23:30 estaba en su apartamento, cambiándose de ropa, decidiendo qué llevar a un encuentro con un fantasma. «Esto es una locura», pensó mientras se ponía unos jeans, botas y una chaqueta abrigada. «Esto es la cosa más loca que he hecho en mi vida».
pero no podía detenerse. A las 23:50 estaba frente al museo otra vez. La noche era clara, sin tormentas esta vez. La luna llena iluminaba las calles desiertas con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal. Adriana entró por la misma puerta lateral y caminó por el pasillo ahora familiar hasta la sala circular. Sacó su teléfono para comprobar la hora. 2 minutos. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. 1 minuto. El aire comenzó a cambiar, a espesarse, como si dos realidades intentaran ocupar el mismo espacio. 0:14. Y entonces sucedió. La sala se iluminó con esa luz imposible. El violín apareció en el pedestal, brillante y perfecto, y Elías se materializó frente a ella, con la misma ropa arrugada, el mismo cabello despeinado, los mismos ojos desesperados. Volviste, dijo él, y había tanto asombro en su voz que Adriana sintió ganas de llorar. Pensé que no volverías, que te convencerías de que había sido una pesadilla. Volví, respondió Adriana simplemente. Te lo prometí. Elías cerró los ojos, como si intentara memorizar ese momento. Tenemos 7 minutos, dijo cuando los abrió de nuevo. 7 minutos para no sé qué, para hablar, para existir juntos, para encontrar algún sentido en este absurdo. Adriana sonrió a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Entonces no los desperdiciemos. Capítulo 4. Las conversaciones que construyen almas. Durante las siguientes 2 semanas, Adriana desarrolló una rutina que habría parecido demencial a cualquier observador externo, pero que para ella se convirtió en lo más importante de su existencia. Trabajaba durante el día, restaurando pinturas, limpiando barnices, devolviendo la vida a obras que el tiempo había dañado, y a las 0:14 de cada noche, sin excepción, estaba en el museo, esperando esos 7 minutos que se habían convertido en su verdadera vida. Cada noche, Elías aparecía exactamente al mismo tiempo, y cada noche se enamoraban un poco más. Novid. Noche 3. Cuéntame sobre tu vida, pidió Adriana, sentándose en el suelo de mármol frío, no importándole la incomodidad. Antes del accidente, ¿quién eras? Elías se sentó frente a ella, o más bien, flotó hasta una posición sentada que imitaba la de ella, con las piernas cruzadas y una expresión nostálgica. Era nadie especial, empezó, hijo de un carpintero y una maestra de escuela. Crecí en un barrio obrero, rodeado del olor a madera recién cortada y el sonido de los niños jugando en la calle. Mi padre quería que aprendiera su oficio, pero yo solo quería tocar. Sus dedos se movieron en el aire, como si acariciaran cuerdas invisibles. ¿Cómo empezaste?, preguntó Adriana, fascinada. Mi abuelo tenía un violín viejo en el desván. Un día lo encontré cubierto de polvo, con las cuerdas rotas. Le supliqué a mi padre que me dejara repararlo. Él pensó que era una fase, algo que pasaría. Pero cuando toqué la primera nota, fue como si mi alma hubiera encontrado su idioma. Elías sonrió con una tristeza hermosa. Practiqué durante años, en mi habitación, en el parque, en las esquinas de las calles. Nunca tuve dinero para clases formales, así que aprendí de videos en internet de músicos callejeros más viejos que me enseñaban trucos. Y lentamente, muy lentamente, me volví bueno. Lo suficientemente bueno como para que la gente se detuviera a escucharme. Lo suficientemente bueno como para que me invitaran a tocar en aquel museo. Su expresión se ensombreció. La noche que debía ser mi despegue se convirtió en mi final. Adriana extendió la mano instintivamente, queriendo consolarlo, olvidando por un momento que no podía tocarlo. Sus dedos atravesaron el aire donde debería haber estado su brazo. Ambos se miraron, conscientes de la barrera cruel entre ellos. Cuéntame sobre ti, pidió Elías, cambiando de tema. ¿Por qué te dedicas a restaurar pinturas? Adriana se abrazó las rodillas. Porque me gusta la idea de devolver la belleza a cosas que el tiempo ha dañado. Hay algo poético en ello, tomar algo que está roto, que otros darían por perdido, y con paciencia y cuidado devolverle su esplendor original. ¿Y eso funciona también con personas?, preguntó Elías suavemente. Adriana lo miró a los ojos. No lo sé, pero me gustaría intentarlo contigo. Nerfumorm. Noche 7. ¿Por qué crees que puedo verte?, preguntó Adriana. De todas las personas que han pasado cerca de este museo en 7 años, ¿por qué yo soy la única? Elías había pensado en eso durante días. Hay teorías, dijo lentamente. En el mundo de los espíritus se dice que solo aquellos con una conexión pueden verse entre planos, almas gemelas, vidas pasadas.
deudas kármicas. ¿Crees en eso? No lo creía. Pero ahora no sé qué creer. Se acercó más a ella, tanto como podía sin intentar tocarla. Cuando te miro, Adriana, siento algo que no tiene sentido, como si te hubiera amado antes de conocerte, como si cada nota que toqué en mi vida estuviera esperando tus oídos, como si cada momento hubiera sido solo preparación para encontrarte. Adriana sintió lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Yo siento lo mismo, y es aterrador, porque esto no tiene futuro. Son solo 7 minutos cada noche. ¿Qué tipo de relación es esa? La nuestra, respondió Elías simplemente, imperfecta, imposible, pero nuestra. Noche 12. Toca para mí, pidió Adriana. Elías había estado esperando que preguntara. Tomó el violín del pedestal, ese violín que solo existía durante esos 7 minutos, y lo colocó bajo su mentón con la familiaridad de quien ha hecho ese gesto millones de veces. ¿Qué quieres escuchar? Lo que estabas tocando la noche que te conocí. Elías asintió, y comenzó a tocar. La melodía llenó la sala como un espíritu tangible. Era bella y desgarradora, llena de una nostalgia que no pertenecía a ningún tiempo específico, sino a todos los tiempos. Las notas subían y caían como olas, construyendo una narrativa sin palabras sobre amor y pérdida, esperanza y desesperación, vida y muerte. Adriana cerró los ojos y dejó que la música la atravesara. Y en ese momento sintió algo extraordinario. Aunque no podían tocarse físicamente, la música de Elías la estaba tocando de una forma más profunda. Cada nota era una caricia al alma, cada frase musical una declaración de amor que las palabras nunca podrían capturar. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Adriana tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro. Es lo más hermoso que he escuchado en mi vida, susurró. Elías bajó el violín, con los ojos también húmedos. La compuse para ti, aunque no lo sabía en ese momento. Ahora entiendo que cada pieza que escribí estaba esperando que existieras para tener sentido. Elías, te amo, Adriana, dijo él, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas que se expandieron para siempre. Sé que es absurdo. Sé que solo llevamos 12 noches conociéndonos. Sé que estoy muerto y tú estás viva y que esto no puede terminar bien. Pero te amo con una intensidad que me asusta, como si mi alma te hubiera estado buscando durante toda mi existencia y más allá. Adriana se levantó, caminó hacia él hasta estar tan cerca como podía sin atravesarlo. Y yo te amo a ti, respondió con voz temblorosa. Y no me importa que sea absurdo, no me importa que parezca imposible, porque esto es lo más real que he sentido en mi vida. Intentaron tocarse de nuevo. Sus manos atravesaron el espacio entre ellos sin encontrarse, y lloraron juntos, separados por una barrera invisible más cruel que cualquier distancia física. Capítulo 5. El misterio de la médium olvidada. Fue Marta quien plantó la semilla de la posibilidad. Adriana había estado distraída durante semanas, cometiendo errores pequeños en su trabajo, mezclar pigmentos equivocados, aplicar barniz antes de tiempo, que no pasaron desapercibidos para su mentora. Hay algo que te está consumiendo, dijo Marta una tarde, quitándose los lentes de aumento y mirando a Adriana con esos ojos sabios que parecían ver más allá de lo superficial. Y no son solo las ojeras o la pérdida de peso, es algo más profundo. Adriana quiso negarlo, pero estaba tan cansada de cargar sola con el peso de su secreto imposible. ¿Tú crees en fantasmas?, preguntó en cambio. Marta no se rió. No mostró escepticismo, simplemente consideró la pregunta con seriedad. Creo que hay más cosas en este mundo de las que podemos ver o comprender. ¿Por qué lo preguntas? Y entonces Adriana se lo contó todo. El museo, Elías, los 7 minutos a las 14, la música, el amor imposible que crecía cada noche a pesar de las barreras físicas. Esperaba incredulidad, esperaba preocupación, esperaba que Marta sugiriera terapia o vacaciones o medicación. Lo que no esperaba era reconocimiento. El Museo San Cristóbal, murmuró Marta con una expresión distante. Conozco ese lugar. Mi abuela solía trabajar allí como guía turística antes de que cerrara. ¿De verdad? Marta sintió lentamente. Decía que había algo extraño en ese edificio, que las personas sensibles podían sentir presencias, especialmente en la sala de los instrumentos musicales. El corazón de Adriana se aceleró. ¿Tu abuela era sensible? Era medium, dijo Marta simplemente, aunque no le gustaba usar esa palabra. Decía que simplemente podía ver un poco más allá del velo que separa los mundos.
y siempre me dijo que esa habilidad no era única, que había personas en cada generación que nacían con ella. Miró a Adriana con intensidad. Tú eres una de ellas, Adriana. Por eso puedes ver a ese joven. Por eso él te encontró entre todos los vivos. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero yo nunca he visto fantasmas antes. Nunca tuve ninguna experiencia paranormal hasta esa noche, porque nunca habías encontrado un espíritu con el que tuvieras una conexión lo suficientemente fuerte, explicó Marta. La habilidad necesita resonancia, como dos diapasones vibrando a la misma frecuencia. Elías y tú están sintonizados el uno con el otro de alguna forma. ¿Hay alguna manera de... Adriana tragó saliva. De romper la barrera, de que pueda cruzar o de que yo pueda. Morir, terminó Marta con suavidad. No digas que no has pensado en ello. Adriana bajó la mirada, avergonzada porque era verdad. En los momentos más oscuros de las últimas semanas había considerado esa opción. Si ella muriera, ¿podría estar con él? ¿Se encontrarían en el mismo plano? No, dijo Marta firmemente, adivinando sus pensamientos. Ese no es el camino. Mi abuela siempre decía que forzar el encuentro entre mundos solo causa más dolor. Pero había otra cosa que mencionaba. ¿Qué? Que a veces, en circunstancias muy específicas, un espíritu atrapado puede ser liberado, no para cruzar al mundo de los vivos, sino para finalmente descansar, para dejar ir aquello que lo mantiene anclado. Adriana sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Estás diciendo que tengo que dejarlo ir? Estoy diciendo que tal vez amarlo significa darle lo que necesita, no lo que tú quieres. Esa noche, Adriana llegó al museo con el corazón pesado. Cuando Elías apareció a las 0:14, inmediatamente notó su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación. ¿Estás bien? Adriana intentó sonreír, pero fracasó. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto. Siempre lo soy contigo. ¿Qué es lo que te mantiene aquí?, preguntó ella. ¿Por qué no has podido cruzar? Los fantasmas normalmente están atrapados por asuntos pendientes, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo? Elías se quedó en silencio durante largo rato. Finalmente habló, con voz tan baja que Adriana apenas lo escuchó. No lo sé con certeza, pero creo que es porque no pude tocar mi última pieza completa, la que iba a interpretar aquella noche. La dejé a medias cuando el techo se derrumbó. Y desde entonces, cada vez que intento terminarla, algo se rompe dentro de mí, como si esa pieza inacabada fuera un ancla arrastrándome hacia abajo. ¿Qué pieza era? Un concierto para violín que estaba componiendo. Se llamaba Requiem para el amor imposible. Irónico, ¿verdad? No tenía idea de lo profético que era ese título. Adriana sintió lágrimas amenazando con desbordarse. ¿Y si la terminas? ¿Si logras tocarla completa? ¿Eso te liberaría? Elías la miró con comprensión dolorosa. Probablemente. Pero Adriana, yo no quiero ser liberado si eso significa perderte. Prefiero estar atrapado aquí, viéndote 7 minutos cada noche, que descansar en paz pero sin ti. Eso no es vida, susurró Adriana. Es una prisión que voluntariamente estás eligiendo. Es una prisión con ventanas a tu mundo, y eso es suficiente para mí. Pero no para mí, dijo Adriana, y su voz se quebró. No puedo soportar verte atrapado así. No puedo soportar que renuncies a la paz eterna solo por estos momentos robados. Entonces, ¿qué sugieres? Adriana cerró los ojos, sintiendo que su corazón se partía en dos. Termina tu concierto, tócalo completo, y déjame ir. Capítulo 6. La composición del adiós. Elías se negó rotundamente durante 3 noches. Se negó con argumentos racionales, que no recordaba todas las notas, que le faltaba inspiración, que 7 minutos no eran suficientes para tocar una pieza de 20 minutos. Pero ambos sabían que esas eran solo excusas. La verdadera razón era el miedo de que si completaba lo que había dejado sin terminar, el universo finalmente le permitiría cruzar. Y cruzar significaba dejar a Adriana. No soy egoísta por muchas cosas, le dijo una noche, pero en esto lo soy. Te necesito, Adriana. Incluso si es solo 7 minutos cada 24 horas, es más de lo que creí que tendría por toda la eternidad. Y yo te necesito a ti, respondió Adriana llorando, pero no así, no atrapado, no sufriendo. El amor verdadero es querer la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad significa tu propia soledad. Fue Adriana quien finalmente encontró una solución. Durante el día comenzó a investigar.
Buscó en archivos antiguos del museo, en hemerotecas, en cualquier lugar que pudiera tener información sobre aquella noche fatal del 14 de marzo. Y encontró algo. Un artículo de periódico, amarillento y quebradizo, con una fotografía granulada. Tragedia en museo local, joven músico muere en derrumbe. El violinista Elías Navarro, de 26 años, perdió la vida anoche cuando el techo del Museo San Cristóbal se derrumbó durante una presentación privada. Navarro, conocido en la comunidad por sus interpretaciones en las plazas del centro histórico, había sido invitado a tocar su composición original Requiem para el amor imposible, como parte de la inauguración de la nueva ala del museo. Testigos indican que el joven apenas había comenzado la pieza cuando la estructura cedió. Su cuerpo fue recuperado horas después entre los escombros. Entre sus pertenencias se encontró un cuaderno de partituras con la composición incompleta. El artículo continuaba con detalles técnicos sobre el accidente, investigaciones, culpables. Pero lo que llamó la atención de Adriana fue la última línea. Las pertenencias personales de Navarro, incluyendo el cuaderno de composiciones, fueron donadas al Archivo Histórico Municipal por su familia. Adriana sintió un rayo de esperanza. Le tomó 2 días más encontrar el archivo. Estaba en el sótano de un edificio administrativo, custodiado por una archivista anciana que parecía más muerta que muchos de los documentos que protegía. Busco las pertenencias de Elías Navarro, dijo Adriana, el músico que murió en el 2016 en el Museo San Cristóbal. La archivista la miró con una mezcla de curiosidad y suspicacia. ¿Para qué? Soy restauradora de arte. Estoy haciendo una investigación sobre artistas locales olvidados. Técnicamente no era mentira. La archivista gruñó, pero desapareció entre las estanterías. Volvió 20 minutos después con una caja de cartón polvoriento. Dentro había un violín roto, el violín que había sido aplastado aquella noche, algunas fotografías, cartas y un cuaderno de partituras. Adriana tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió, y allí estaba. Requiem para el amor imposible, por Elías Navarro. La partitura estaba escrita con una caligrafía elegante pero apresurada, como si las notas fluyeran más rápido de lo que la mano podía capturar. Las primeras páginas estaban completas, con anotaciones, correcciones, emociones plasmadas en tinta. Pero a mitad del tercer movimiento, la música se detenía. Las últimas medidas quedaban sin completar. Y en el margen, escrito con una letra diferente, más emocional, casi desesperada, había una nota. Para aquella que escuchará esto algún día y comprenderá que cada nota fue escrita pensando en su alma. Adriana sintió que el mundo se detenía. Elías había escrito eso años antes de conocerla, antes de morir, antes de que ella siquiera entrara al museo aquella noche lluviosa, como si hubiera sabido, como si su alma hubiera conocido la de ella antes de que sus cuerpos se encontraran. Esa noche, Adriana entró al museo con el cuaderno de partituras. Cuando Elías apareció a las 14, ella lo estaba esperando con una sonrisa a través de las lágrimas. Encontré algo, dijo, mostrándole el cuaderno. Elías lo reconoció inmediatamente. Su expresión se transformó en asombro puro. Mi cuaderno, mi composición. ¿Cómo? Estaba en el archivo histórico. Y Elías. Adriana abrió el cuaderno en la última página escrita. Tú sabías. Sabías que alguien vendría, que alguien escucharía. Elías leyó su propia nota escrita años atrás y sintió algo quebrándose en su pecho. No lo entiendo. ¿Cómo pude saber? Porque las almas reconocen a sus otras mitades incluso antes de encontrarse, dijo Adriana. Porque nosotros, estábamos destinados a pasar. De alguna forma imposible de explicar, siempre estuvimos destinados. ¿Y ahora qué? Adriana respiró hondo. Ahora terminas tu composición, ahora tocas la pieza completa, ahora dejas que el universo te libere. No puedo. Sí puedes, y lo harás, porque te amo demasiado como para mantenerte prisionero de nuestro amor. Elías la miró con una desesperación que rompía el corazón. ¿Y si cruzar significa olvidarte? Entonces al menos uno de nosotros habrá encontrado paz. Eso no es suficiente. Tiene que serlo. Capítulo 7. La revelación de la sangre compartida. Pero el destino, como suele hacer, tenía un giro más que revelar. Fue al día siguiente cuando Adriana, aún investigando sobre Elías, encontró algo que cambió todo. Estaba revisando documentos genealógicos en el archivo municipal. Había desarrollado una obsesión por conocer cada detalle de la vida de Elías.
cuando algo llamó su atención. El acta de nacimiento de Elías. Elías Navarro Solís, nacido el 23 de agosto de 1929, hijo de Roberto Navarro y Carmen Solís Solís. El apellido de Adriana. El corazón le latió más rápido. Podía ser coincidencia. Solís no era un apellido raro, pero algo la impulsó a seguir investigando. Pidió el árbol genealógico de la familia Solís, y lo que encontró la dejó sin aliento. Carmen Solís, madre de Elías, era la hermana de Arturo Solís. Arturo Solís era el abuelo de Adriana, lo que significaba Carmen era su tía abuela, lo que significaba Elías era su primo segundo. Sangre compartida, familia. Adriana sintió que el mundo giraba. Volvió esa noche al museo con las manos temblando y el corazón partido en pedazos por razones que ni siquiera entendía completamente. Cuando Elías apareció, ella simplemente le entregó los documentos. Él los leyó. Sus ojos se ampliaron, su rostro palideció, si es que un fantasma podía palidecer más. «Somos familia», susurró. «Somos familia», confirmó Adriana. Se miraron, procesando esta nueva capa de imposibilidad. «Por eso», dijo Elías lentamente, como si las piezas finalmente encajaran, «por eso nuestras almas se reconocieron. No solo porque estemos destinados románticamente, sino porque compartimos sangre. Porque de alguna forma nuestras almas ya estaban conectadas antes de nacer». «Mi abuela», dijo Adriana recordando, «murió cuando yo tenía 5 años. Pero antes de morir me dijo algo extraño. Me dijo, hay alguien esperándote, alguien de nuestra familia que se perdió, pero que te encontrará. Cuando lo hagas, ayúdalo a irse». Elías cerró los ojos. Ella sabía, tu abuela sabía. «¿Pero cómo?» «Porque las mujeres de tu familia siempre han tenido el don», dijo una voz detrás de ellos. Ambos se giraron. En el umbral de la sala había una figura translúcida. Una mujer mayor, con el rostro bondadoso y ojos que brillaban con sabiduría antigua. «Abuela Carmen», susurró Elías, reconociéndola inmediatamente. La mujer sonrió. «Hola, mi niño. Has estado atrapado demasiado tiempo». «¿Puedes verla?», preguntó Adriana. Elías asintió, asombrado. «Es mi madre. Murió 2 años después que yo. De tristeza», dijeron, «por la pérdida de su único hijo». Carmen se acercó, o más bien flotó hacia ellos. A diferencia de Elías, ella parecía más etérea, más luz que sustancia. «Adriana, mi querida sobrina nieta, has hecho lo que ninguno de nosotros pudo. Llegaste a él, lo viste, lo amaste». «¿Por qué está aquí?», preguntó Adriana. «¿Por qué puede aparecer ahora?» «Porque el velo se está adelgazando», respondió Carmen. «Porque ustedes dos han creado una conexión tan fuerte que está rompiendo las barreras entre mundos. Pero deben tener cuidado. Si continúan así, Adriana, tú comenzarás a desvanecerte en el mundo de los vivos. Y Elías quedará atrapado aquí para siempre». «¿Qué quieres decir?». Carmen miró a su hijo con una tristeza infinita. «Elías no está atrapado solo por su música inacabada. Está atrapado porque murió con una emoción tan poderosa que creó un ancla, la desesperación de no haber amado, de no haber encontrado a su alma gemela, de morir solo». «Pero yo estoy aquí ahora», dijo Adriana. «Y esa es precisamente la trampa», explicó Carmen. «Ahora que te encontró, ahora que te ama, el ancla se ha vuelto más fuerte, porque no quiere dejarte. Y cuanto más tiempo pasen juntos, más profundo se hundirá en este limbo». Elías sintió un terror frío. «¿Estás diciendo que amarla lo hace peor?». «Estoy diciendo que deben romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde, antes de que ambos queden atrapados entre mundos». «¿Cómo?», preguntó Adriana desesperada. Carmen las miró a ambos con una compasión desgarradora. «Elías debe tocar su requiem completo, pero no aquí, no en este museo donde murió. Debe tocarlo en el mundo de los vivos. Debe cruzar por un momento, manifestarse completamente y tocar la pieza que lo liberará. Solo entonces podrá finalmente descansar». «Pero eso es imposible», dijo Elías. «No puedo manifestarme en el mundo de los vivos. Solo puedo existir aquí, en este fragmento de tiempo». «Hay una forma», dijo Carmen, «pero requiere un sacrificio». Adriana sintió que sabía lo que vendría. «¿Qué tipo de sacrificio?». Carmen se giró hacia ella. «Tú tienes el don de ver entre mundos. Ese don viene con un poder. Puedes servir de puente. Puedes prestarle tu energía vital a Elías para que se manifieste completamente por un corto periodo de tiempo, lo suficiente para tocar su pieza. ¿Y qué me pasaría a mí? Te debilitaría significativamente. Tal vez mueras. Tal vez solo pierdas el don para siempre. No puedo predecirlo, pero no sería sin costo». Elías negó violentamente con la cabeza. «No, absolutamente no. No voy a dejar que arriesgue su vida». «No es tu decisión», dijo Adriana con firmeza. «Adriana»,
No, Elías, escúchame. Ella se acercó tanto como pudo sin atravesarlo. Si no hacemos esto, quedarás atrapado aquí para siempre. Y yo me consumiré lentamente, dividida entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Esta es la única forma. Prefiero estar atrapado 1000 años que perderte. Y yo prefiero darte libertad, aunque me cueste todo. Se miraron, dos almas enfrentadas en la decisión más imposible. Carmen habló suavemente. El amor verdadero no es posesión, es liberación. Ambos lo saben. Capítulo 8. El concierto del adiós. Tomaron 3 noches más decidir los detalles. El plan era simple en teoría, aterrador en ejecución. Durante los 7 minutos del próximo encuentro, Adriana abriría su energía vital completamente a Elías. Él tomaría lo que necesitara para manifestarse en el mundo físico. Entonces tendría aproximadamente 20 minutos, el tiempo que duraba su composición, para tocar el Requiem para el amor imposible en su totalidad. Después de eso, el universo decidirá su destino. Marta insistió en estar presente. Si algo sale mal, dijo con firmeza, necesitas a alguien que pueda llamar a una ambulancia. Adriana aceptó, agradecida por tener al menos un ancla a la realidad. La noche elegida fue el 14 de marzo. 7 años exactos después de la muerte de Elías. Una simetría que el universo probablemente encontraba poética. Adriana y Marta llegaron al museo a las 23. Pasaron la hora siguiente preparando la sala circular. Marta trajo velas, las encendió en círculo alrededor del pedestal donde normalmente aparecía el violín. Adriana colocó el cuaderno de partituras abierto en la página donde la música se había detenido 7 años atrás. A las 0:14 esperaron. El aire comenzó a cambiar. La temperatura bajó, la luz de las velas parpadeó, y Elías apareció. Pero esta vez era diferente. Había una solidez mayor en él, como si supiera que este era el final. Sus ojos encontraron los de Adriana inmediatamente. Última oportunidad de cambiar de opinión, dijo él. No voy a cambiarla, respondió Adriana. Marta observaba desde una esquina, maravillada y aterrada en igual medida. Podía ver a Elías, un testimonio del poder de su presencia en ese momento. ¿Cómo hacemos esto?, preguntó Elías. Carmen apareció de nuevo, más brillante que antes. Adriana, necesito que te acerques al pedestal. Elías, toma tu violín. Cuando la música comience, Adriana, debes concentrarte en él. Visualiza tu energía fluyendo hacia él. Déjalo tomar lo que necesite. ¿Le dolerá?, preguntó Elías, preocupado. Probablemente, respondió Carmen con honestidad, pero el amor duele. Ese es su precio y su poder. Adriana caminó hacia el pedestal. Extendió sus manos, palmas hacia arriba, en un gesto de ofrenda. Elías tomó el violín, lo colocó bajo su mentón. Sus ojos se encontraron una última vez. Te amo, dijo él, y yo te amo a ti, respondió ella. Ahora toca tu libertad. Elías cerró los ojos y comenzó. Las primeras notas fueron las que Adriana ya conocía. La melodía bella y triste que había escuchado tantas veces, pero ahora había algo más, una urgencia, una pasión, como si cada nota fuera un adiós. Y entonces Adriana sintió el tirón. No fue violento, fue más bien como una invitación, una puerta que se abría dentro de ella preguntando, ¿estás dispuesta a dar? Y ella respondió, sí. La energía comenzó a fluir. Era como si algo vital, esencial, estuviera siendo extraído de su centro y canalizado hacia Elías. No era dolor exactamente, era más bien una sensación de vaciamiento, como si estuviera derramando su propia luz en el recipiente de otra alma. Elías comenzó a cambiar, su forma se volvió más sólida, más real. Los colores de su ropa se intensificaron, su piel dejó de tener ese toque translúcido, parecía humano, parecía vivo, y continuó tocando. La música avanzó más allá del punto donde había sido interrumpida 7 años atrás. Elías estaba componiendo en tiempo real, dejando que su alma dictara las notas que siempre habían estado esperando ser liberadas. El segundo movimiento fue furia, notas rápidas, agresivas, que hablaban de injusticia y vidas interrumpidas y sueños rotos. El tercer movimiento fue tristeza, melodías que se doblaban sobre sí mismas, que lloraban sin lágrimas, que preguntaban por qué al universo indiferente. Y el cuarto movimiento. El cuarto movimiento fue amor, puro, destilado, imposible, eterno. Cada nota era una declaración, cada frase era una promesa. La música subía y subía, construyendo hacia algo grandioso y terrible y hermoso. Adriana sentía que se desvanecía. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo de mármol, pero no sintió el impacto.
Marta corrió hacia ella, pero Adriana levantó una mano, deteniéndola. Desea que termine. Elías tocaba con los ojos cerrados, lágrimas corriendo por su rostro, completamente perdido en la música que había llevado dentro durante años. La sala entera vibraba con el sonido. Las velas ardían más brillantes. El aire zumbaba con energía. Y entonces llegó la nota final. Una nota larga, sostenida, que se elevó más y más hasta que pareció tocar algo más allá del techo, más allá del cielo, más allá del mundo mismo. El silencio que siguió fue absoluto. Elías abrió los ojos y por primera vez en 7 años sonrió sin tristeza. Está terminado, susurró. Finalmente está terminado. Adriana levantó la vista hacia él desde el suelo, sonriendo a pesar del agotamiento extremo. Lo lograste. Lo logramos, corrigió él. El aire comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez era diferente. No era el adelgazamiento de la conexión, sino algo más. Una apertura. Una puerta. Carmen apareció, radiante. Es hora, mi hijo. Elías miró hacia donde su madre señalaba y vio algo que Adriana no podía ver. Una luz, un camino, un lugar de descanso. Tengo que irme, dijo mirando a Adriana con ojos llenos de amor y dolor. Puedo sentirlo, estoy siendo liberado. Lo sé, respondió Adriana. Elías se arrodilló junto a ella, y por primera vez, por primera y última vez pudo tocarla. Sus dedos rozaron su mejilla. Eran cálidos, reales, sólidos. Adriana cubrió su mano con la suya, memorizando la sensación. Gracias, por verme, por amarme, por liberarme. Gracias a ti, respondió ella, por enseñarme que el amor verdadero a veces significa soltar. Se miraron, sabiendo que este era el final. ¿Nos volveremos a encontrar?, preguntó Adriana. ¿En otra vida? ¿En otro tiempo? Elías sonrió. Las almas que se reconocen siempre encuentran el camino de regreso, la una a la otra. Tal vez no en esta vida, tal vez no en la próxima, pero eventualmente. Porque esto, señaló el espacio entre ellos, esto es eterno. Se inclinó y la besó. Fue un beso suave, breve, lleno de toda la ternura que nunca habían podido expresar físicamente. Y cuando se separaron, Elías ya estaba desvaneciéndose. Te amo, Adriana Solís, dijo mientras se convertía en luz. Y yo te amo, Elías Navarro, respondió ella mientras las lágrimas corrían libremente. Carmen tomó la mano de su hijo. Ven, dijo suavemente, es hora de ir a casa. Y juntos, madre e hijo, caminaron hacia la luz que solo ellos podían ver. Elías miró hacia atrás una última vez, sonrió y desapareció. La sala quedó a oscuras, las velas se apagaron, el violín desapareció del pedestal, y Adriana se quedó en el suelo frío del museo sollozando, con Marta abrazándola, habiendo amado y perdido al mismo tiempo. Pero en su corazón, donde antes había un vacío, ahora había algo diferente. No era felicidad exactamente, pero tampoco era dolor puro, era gratitud, por haber tenido la oportunidad de amar algo tan profundamente, por haber sido parte de algo más grande que ella misma, por haber ayudado a un alma perdida a encontrar finalmente su camino a casa. Epílogo. Donde los fantasmas guardan el amor. 6 meses después, Adriana estaba en su taller, restaurando un retrato del siglo XVIII. Sus manos, que habían temblado durante semanas después de aquella noche, finalmente habían recuperado su firmeza. El don de ver entre mundos se había ido. Lo había sacrificado junto con una parte de su energía vital para darle a Elías su libertad. Ya no veía sombras en las esquinas, ni escuchaba susurros en habitaciones vacías. Pero estaba bien con eso. Había aprendido que algunos regalos son temporales, que a veces el universo te da algo especial, solo el tiempo suficiente para cumplir un propósito, y luego te lo quita, dejándote transformada pero no rota. El Museo San Cristóbal había sido finalmente demolido. La ciudad decidió que era demasiado peligroso mantenerlo y construyó un parque en su lugar. Un parque con árboles jóvenes, bancas de madera y un pequeño escenario para presentaciones al aire libre. A veces los fines de semana, músicos callejeros tocaban allí, y Adriana siempre se detenía a escuchar. Una tarde de noviembre, un año exacto después de aquella primera noche lluviosa, Adriana visitó el parque. Se sentó en una banca, con un café en las manos, viendo a los niños jugar y a las parejas caminar tomadas de la mano, y entonces escuchó algo que le erizó la piel. Una melodía de violín. Conocida. Imposible. Se giró. En el pequeño escenario había un joven violinista tocando para un grupo pequeño de espectadores. No era Elías. Este joven era más bajo, con el cabello rubio y una sonrisa fácil, pero la pieza que tocaba era el Requiem para el amor imposible. Adriana se acercó, con el corazón latiendo fuerte.
Cuando el músico terminó, ella lo aplaudió con los demás. Luego esperó a que el pequeño público se dispersara y se acercó. «Esa pieza que tocaste», dijo. «¿De dónde es?» El joven sonrió. «Es algo extraño. La encontré hace unos meses en una tienda de antigüedades. Era un cuaderno viejo de partituras. La mayor parte estaba incompleta, pero esta pieza, esta estaba terminada, como si alguien la hubiera completado justo antes de, no sé, de irse. Me pareció tan bella que la aprendí». ¿Sabes quién la escribió? El cuaderno tenía un nombre, Elías Navarro. Investigué, pero no encontré mucha información. Solo que murió joven en un accidente. Una tragedia. Sí, dijo Adriana suavemente, una tragedia, pero también. El músico la miró con curiosidad. ¿Lo conocías? Adriana sonrió a través de las lágrimas que amenazaban con caer. Sí. Se quedó un momento más, escuchando al joven practicar fragmentos de la pieza, sintiendo que de alguna forma Elías seguía vivo en esas notas. Que su música había sobrevivido cuando su cuerpo no pudo. Que había dejado algo bello en el mundo. Cuando finalmente se fue, caminando por el parque mientras el sol se ponía, Adriana sintió algo, una brisa cálida, un susurro en el viento, y habría jurado que escuchó una voz, su voz, diciendo suavemente: «Gracias por liberarme, nos encontraremos de nuevo». Adriana no se giró, no buscó confirmación, simplemente sonrió y susurró de vuelta: «Nos encontraremos de nuevo», porque sabía que era verdad, porque las almas que se reconocen nunca se pierden completamente, porque el amor, verdadero, imposible, eterno, siempre encuentra un camino, incluso a través de la muerte, incluso a través del tiempo, incluso cuando los fantasmas finalmente dejan de perseguirnos y comienzan a vivir en las cosas bellas que dejamos atrás. Reflexión final. La pregunta que quedó esa noche, en su apartamento, Adriana abrió un cajón donde guardaba los recuerdos de aquellos meses extraordinarios. El artículo de periódico sobre la muerte de Elías, los documentos genealógicos que probaban su conexión familiar, una fotografía que había encontrado de él cuando estaba vivo, tocando en una plaza, con el sol iluminando su rostro y una sonrisa que ella reconoció inmediatamente, aunque nunca la hubiera visto antes. Y una última cosa, una carta. Apareció en su mesa una mañana, sin remitente, sin explicación. Estaba escrita en la caligrafía de Elías. «Querida Adriana, si estás leyendo esto, significa que funcionó, que finalmente pude cruzar, que encontré la paz que había estado buscando durante 7 años. No sé cómo llegó esta carta a ti. Tal vez Carmen encontró una forma. Tal vez el universo decidió ser misericordioso. Tal vez es solo mi última manifestación antes de desaparecer completamente. Quiero que sepas algo. Cada momento contigo valió la pena. Cada uno de esos 7 minutos fue más vida de la que tuve en mis 26 años en la Tierra. Me diste un regalo que nunca pensé que tendría, el amor verdadero, aunque fuera imposible. No llores por mí. Ya he llorado suficiente por ambos. En cambio, vive. Vive con la intensidad de alguien que sabe cuán frágil y preciosa es la existencia. Ama de nuevo si puedes. Crea belleza. Restaura no solo pinturas, sino también corazones rotos, comenzando con el tuyo. Y recuerda, donde los fantasmas guardan el amor, no es en lugares lúgubres ni en memorias tristes. Lo guardamos en las canciones que dejamos atrás, en las personas que tocamos, en los momentos que, aunque breves, fueron tan intensos que dejaron una marca en el tejido mismo del universo. Nos volveremos a encontrar, Adriana Solís, en esta vida o en otra, en este mundo o en el siguiente. Porque las almas que se reconocen nunca realmente se separan. Hasta que nos volvamos a encontrar, tuyo eternamente. Elías. Adriana leyó la carta por 100ª vez, sintiendo las lágrimas que ahora venían con menos dolor y más dulzura. Y entonces hizo algo que no había hecho en meses, sonrió de verdad. Porque entendió finalmente. El amor no se mide por su duración, sino por su profundidad. No por cuánto tiempo permanece, sino por cuán profundamente transforma. Y ella había sido transformada, de una restauradora de pinturas a una restauradora de almas, de alguien que vivía a medias a alguien que había experimentado la vida en toda su intensidad imposible. Y si ese era el precio de haber amado a un fantasma, valió la pena, cada segundo, cada lágrima, cada momento imposible, porque el amor verdadero no necesita tiempo, solo necesita ser real. Y el de ellos lo fue, más real que muchos amores que duran décadas, más profundo que muchas relaciones que nunca enfrentan imposibilidades, más eterno que cualquier vida mortal, porque donde los fantasmas guardan el amor no es en el pasado,
es en el futuro, en la promesa de volver a encontrarse, en la certeza de que las almas gemelas siempre, siempre encuentran el camino de regreso. Fin.